Bien, continuando con nuestra sesión de matemática financiera o, como lo llamamos nosotros, operaciones auxiliares de tesorería, hoy vamos a dar una clase un poco más práctica. Vamos a ver cómo se llega a cada una de estas fórmulas que ayer veíamos de forma teórica en ese avance que hicimos, y para ello vamos a utilizar, o yo voy a utilizar, la hoja de cálculo Excel. Aquí os he preparado un breve gráfico donde tenemos nuestras variables: capital inicial, capital final, intereses totales, tipo de interés, como siempre en tanto por ciento, y n tiempo. Como ya sabéis los que habéis asistido a clases regularmente, yo soy muy partidario de que utilicemos gráficas, ¿vale? Esta sería la línea del tiempo, ¿vale? Lo vamos a poner aquí para que no se nos olvide, ¿vale? Línea temporal, ¿vale? Que va desde 0, el momento actual o el momento 0, hasta el momento n, pasando por los sucesivos periodos. En este primer ejemplo, pues para hacerlo más sencillo, vamos a hablar de años. Si hablamos de años, lo va a obligar, y ya tenemos que saber que entonces el tipo de interés va a ser tipo de interés anual. ¿Y en qué consiste la capitalización simple? Pues como bien sabéis ya, la capitalización simple consiste en que este capital lo vamos a trasladar al futuro, al momento n. Por eso, como la flecha va hacia la derecha, lo vamos a llamar capitalización. Bien. ¿A qué será igual el capital final? C sub n. Pues como ya introducimos el tema, decíamos que el capital final será igual al capital inicial más los intereses totales que se hayan generado en el periodo. El problema principal aquí está un poco en conocer cuánto vale I, es decir, esos intereses totales. Y los intereses totales serán igual a los intereses del periodo 1 más los intereses del periodo 2 más los intereses del periodo 3 más, puntos suspensivos, los intereses del periodo n. ¿De acuerdo? Esto es básico que lo sepamos y que lo tengamos muy claro. La pregunta que ahora nos tenemos que hacer: ¿y a qué es igual cada uno de los intereses de cada uno de estos periodos? Pues evidentemente, y según lo que hemos estado estudiando, nuestros intereses del periodo 1 serán igual al capital inicial por el tipo de interés. ¿Y los intereses del periodo 2? ¿A qué serán igual? Pues los intereses del periodo 2 serán igual al capital inicial por el tipo de interés. Y así sucesivamente todos los periodos hasta llegar al periodo n, donde también diremos que los intereses del periodo n son igual al capital inicial multiplicados por el tipo de interés. Si eso lo sustituimos en esta fórmula que nosotros hemos creado aquí, tendremos que I sub 1 será igual a C sub 0 por I sub 2 será igual a C sub 0 por I, más I sub 3, que será C sub 0 por I, y tantas veces como periodos haya. En definitiva, y yo pregunto, ¿cuántas veces se nos repite en la fórmula el factor C sub 0 por I?
se nos repetirá tantas veces como periodos haya. Si estamos hablando de que hay n periodos, se nos repetirá n veces. Por lo que nosotros podemos sustituir la fórmula del interés total por C sub 0 por I por n, ya que hay n periodos de tiempo. De forma que podemos concluir que los intereses totales son igual a C sub 0 por I por n. Si nosotros en nuestra primera fórmula, C sub C n, sustituimos I por su valor, nos encontraremos que C sub n será igual a C sub 0 más C sub 0 por I por n. Y si ahora en esta fórmula nosotros utilizamos las matemáticas que también nos vienen de vez en cuando y sacamos factor común estos 2C sub 0 que hay en cada uno de los sumandos, nos encontraremos que la fórmula se nos convierte en C sub 0 por 1 más I por n. Fórmula que ya hemos llamado, o que llamamos, o que vamos a denominar como fórmula general de la capitalización simple. La compuesta la dejamos para el tema siguiente. Esta sería nuestra fórmula general de la capitalización simple. Es una fórmula que tenemos que aprender, que memorizar y que saber manejar. Ya os dije ayer que a esta parte que hay entre paréntesis 1 más I por n la vamos a llamar factor de capitalización para cuando operemos con ella no tener que Como veis, ya hemos deducido dos fórmulas, la fórmula de los intereses totales y la fórmula general de la capitalización simple. ¿Vale? Bien. En el resumen que vimos ayer de fórmulas aparecían también la fórmula del capital inicial conociendo el capital final y el factor de capitalización. ¿Cuál será esa fórmula? Pues una simple operación. El factor de capitalización que aquí va multiplicando lo pasaremos a la otra parte de la igualdad que pasará dividiendo. De forma que el capital inicial será igual al capital final y dividido por el factor de capitalización. Con lo que ya tendríamos otra de las fórmulas que nos van a hacer falta para resolver algunos de los problemas de este tema. Ya tenemos cómo se calcula esta variable, conociendo evidentemente la otra incógnita, cómo se calcula esta, conociendo la otra, cómo se calcula esta, y ahora el problema podría ser que nos pida que calculemos el tipo de interés o el número de años o el tiempo que ha durado la operación. A estas dos incógnitas, I y N. Evidentemente, para calcular esta incógnita hemos de conocer la otra, ¿vale? Así que vamos a ver cómo despejaríamos esta I o N. ¿De qué? Pues de la fórmula general de la capitalización compuesta, por ejemplo. I o N, ¿de qué? Pues de la fórmula general de la capitalización compuesta, por ejemplo. Si yo tengo aquí la fórmula
general de la capitalización compuesta, tal como la acabamos de escribir, lo primero que voy a hacer es resolver el paréntesis. Es decir, ¿vale? Y pongo que C sub n será igual a C sub 0, C sub 0 por 1 sería C sub 0, más C sub 0 por I por n sería C sub 0 por I por n. Vale. Una vez que hemos resuelto el paréntesis, lo que se trata es que este sumando quede aislado en una de las dos partes de la igualdad para poder despejar I, n o lo que nos haga falta. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? C sub 0, que aquí en esta igualdad va sumando en esta parte de la igualdad, lo pasaremos a esta otra parte. ¿Cómo pasa? Pues si va sumando, pasa restando. Es decir, se nos queda C sub n menos C sub 0 igual a C sub 0 por I por n. Ya parece que lo vamos teniendo más sencillo. La vamos a escribir como a nosotros nos gusta, de derecha a izquierda, de forma que nos quede así. Vale. Y ahora ya en esta fórmula solo tendremos que despejar y dejar I o dejar n para obtener la fórmula que nos interesa. Vamos a borrar esto porque esto está claro y si alguien tiene duda, pues que lo pregunte. ¿Cómo despejo, por ejemplo, I? Bueno, despejo I dejando C sub 0 y C sub n pasándolo a esta parte de la igualdad. Volvemos a hacer siempre C sub 0 y C sub n van multiplicando, pues pasarán dividiendo, de forma que C sub I sea igual a C sub n menos C sub 0, la parte de la ecuación que no se ha movido, y todo dividido por C sub 0 por I. Con lo que ya, perdón, por n. Lo que hemos despejado ha sido I. ¿Y cómo despejaríamos n? Pues exactamente igual. Cogemos, dejamos la parte de la derecha exactamente igual y dividimos, pasamos C sub 0 por I al otro miembro, a la otra parte de la igualdad, que pasarían dividiendo C sub 0 por I. Y así ya tenemos la fórmula que nos hacen falta para trabajar con este tipo de ejercicio. La fórmula general, la fórmula del interés total, la fórmula del capital inicial, la fórmula del tipo de interés y el tiempo. Estas fórmulas serían las que de algún modo tendrían que formar nuestro formulario para, en caso de necesidad o que se nos olvide una fórmula, poder consultarlo rápidamente. Es decir, que aquí hemos demostrado y hemos llegado a todas las demás fórmulas. La mejor forma de entender esto, aparte de estudiarlo como es necesario, sería hacer un problema. Vamos a hacer un problema en esta parte donde apliquemos este mismo ejercicio. Un amigo nos pide prestado €1000 a lo que
accedemos. Vale. Bueno, en clase siempre poníamos el nombre, así que hoy vamos también a poner el nombre. Pedro, nuestro compañero, nos pide prestados 1000 euros a lo que accedemos. Vale. Si, por ejemplo, a Jenny le pide Pedro le pide a Jenny 1000 euros, Jenny le pide una remuneración del 5%. Pedro le dice que se lo devolverá dentro de 3 años. Bien. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiene que devolver Pedro a Jenny? Vale. Cuando hacemos este tipo de problemas, os recuerdo que a mí me gusta, y siempre lo he dicho, que no podemos ponernos a hacer el problema del tirón. Hay que leerlo varias veces, hay que dibujarlo, hay que hacerle su gráfica. Esto es muy sencillo, esto es muy básico, pero bueno, nos viene bien, puesto que estamos en clase de recuperación para eso. ¿Por qué hay que leerlo muy despacio? Ya os dije, y a mí me gusta marcar las cosas. ¿Qué nos ha pedido Pedro prestado? 1000 euros. ¿Qué serían los 1000 euros? Los 1000 euros serían C sub 0. Por lo tanto, yo, normalmente, ya sabéis cómo lo suelo hacer, cojo y entro, y esto pues lo pondría subrayado o en negrita o alguna cosa, ¿vale? ¿Qué más datos tenemos aquí importantes? Jenny le pide una remuneración del 5%. ¿Qué es esto que le está pidiendo Jenny? Le está pidiendo el 5%, le está pidiendo un tipo de interés. Con lo cual, de las variables que normalmente tenemos que tener un problema, ya tenemos dos. Tenemos esta y tenemos el tipo de interés. Esas fórmulas también las tenemos ya. Y Pedro le dice que se lo devolverá dentro de 3 años. ¿Qué son los 3 años? Pues es n, la variable del tiempo, y que también la tenemos. Fijaros, si nosotros cogemos y hiciéramos una gráfica como aquí, como esta que tenemos hecha, pues tendríamos, vamos a hacerla. Tendríamos se tarda un poco porque esto no es tan rápido como nuestra pizarra, pero bueno. Tendríamos el momento 0, tendríamos el momento 1, tendríamos el momento 2 y tendríamos el momento 3. Porque la duración de la operación, como nos ha indicado el problema, es de 3 años. 0, 1, 2, 3. Y aquí tendríamos nuestro capital inicial en el momento 0, que sería igual a 1000 euros. ¿Y qué nos está pidiendo el problema? Que averigüemos C sub n, es decir, el capital final. En realidad no es C sub n, es C sub 3, ¿vale? Porque es en el momento 3 donde nos lo está pidiendo el problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando una ley financiera de capitalización simple, de forma que este capital, que está en este momento 0, no lo llevemos a este momento 3. Y esa ley financiera va a estar con un tipo de interés que nos ha dicho el problema, que es del 5%. Gráfica y datos. C sub 0 igual a 1000. Tipo de interés igual a 5%. Duración igual a 3 años. ¿De acuerdo? Pues ahora ya no quedaría nada más que aplicar nuestra fórmula. Vale.
Vamos a sustituir. C sub 3 sería igual. ¿A qué sería igual? Pues sería a nuestro capital inicial, que es 1000 euros, multiplicado por 1 más I. Vuelvo a recordarlo, como I viene en tanto por ciento, tengo que dividirlo entre 100 para que se me quede como corresponde en tanto por 1 y multiplicado por 3 años. El otro día, en la clase primera que dimos, os dije la importancia de que I y N vayan en la misma unidad de tiempo. Vuelvo a insistir en ello porque es uno de los principales errores que se cometen, ¿vale? Que se cometen al hacer un ejercicio. No tenemos en cuenta que son igual unidad de tiempo. ¿Vale? Bueno, pues si lo hacemos el problema, tal, y lo resolvemos, esto será igual a 1000 por 1 más 0,05, 1050 euros. ¿Cuál es la pregunta que te puede surgir ahora? Que te pregunte el problema. ¿Cuánto pagó Pedro de intereses? Pues para averiguar los intereses tenemos dos formas. Una, que es aplicar nuestra fórmula de los intereses totales, I sub 0, I es igual a C sub 0 por I por N, donde diríamos que 1000 euros por 0,05 por 3 y nos sale que es 150. Perdón, 150. En esta fórmula faltaba multiplicar por 3. Vale. Me da cuenta porque no coincidían los intereses. También podemos hacerlo de otra manera, porque este ejercicio, o cuando nosotros hemos empezado a hablar, hemos empezado a decir que el capital final es igual al capital inicial más los intereses. Si yo ya sé el capital final porque lo he calculado aquí y sé el capital inicial porque me lo daba el problema, también puedo decir que los intereses son la diferencia entre el capital inicial y el capital final. De forma que podemos también resolverlo diciendo que el capital final menos el capital inicial son los intereses. Como aquí veis, esto es un ejemplo muy sencillo de capitalización simple, ¿vale? Y me gustaría que cuando leáis esto, hagáis este ejercicio. De hecho, lo vais a hacer, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a volver a coger el problema y lo vamos a cambiar algunos datos. Pedro nos pide prestado 2.000 euros. Jenny le pide una remuneración del 6% y Pedro dice que se lo va a devolver dentro de 6 años. ¿Cuánto tiene que devolver Pedro a Jenny y cuánto ha pagado Pedro de intereses? Bien, una vez que lo tengáis hecho, quiero que me lo enviéis por nuestro grupo de WhatsApp
cada uno en su hoja de cálculo, individualizado, como ya lo veníamos haciendo habitualmente en nuestras clases. Bien, pues termino por aquí y mañana subiré otra parte que será ya pues lo de los intereses fraccionados, la equivalencia de capitales, etcétera, etcétera. Hasta luego.